Hola, mi nombre es Génesis Béjar, soy estudiante de Medicina General de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el día de hoy abordaremos el tema de cáncer cervicouterino. El cuello uterino es el segmento inferior estrecho del útero que sobresale en la cúpula vaginal. Este es un órgano fibromuscular que está recubierto por una membrana mucosa y mide 3 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. En la mujer adulta este está orientado hacia abajo y hacia atrás. El cáncer cervicouterino es una enfermedad crónica en la que se forman células cancerosas en la superficie externa del cuello uterino, cuyas células normales escamosas maduras son delgadas y planas. El cáncer cervicouterino sigue siendo un importante problema de salud pública. Es el cuarto cáncer más común en mujeres en todo el mundo, principalmente en poblaciones que tienen bajos niveles de tamizaje combinados con una alta prevalencia de infección por el virus de papiloma humano, así como conductas liberales en cuanto a prácticas sexuales, causando aproximadamente 260,000 muertes en el 2012. En México, el cáncer cervicouterino, según las estadísticas del INEGI en el 2012, representa el 9.7% de la ocupación hospitalaria, solo por debajo del cáncer de mama. Las mujeres más propensas a padecer este tipo de cáncer son aquellas que tienen un inicio temprano de actividad sexual, que han tenido más de 3 compañeros sexuales, más de 3 partos, que fuman, tienen problemas de desnutrición, así como infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el virus del papiloma humano. Los estudios epidemiológicos, combinados con los resultados de estudios moleculares, han identificado al virus del papiloma humano como el agente etiológico más importante en el desarrollo de esta neoplasia. Existen más de 200 tipos y aproximadamente 40 de ellos son los que infectan al epitelio cervical. El tipo 16 es el genotipo más carcinogénico y ocurre aproximadamente en el 55 al 60% de todos los carcinomas cervicales. El tipo 18 es el segundo tipo más carcinogénico y ocurre en el 10 al 15% de todos los tumores. La Organización Mundial de la Salud reconoce 2 tipos histológicos principales de cáncer invasivo: el carcinoma de células escamosas, que constituyen cerca del 75% de los casos, y el adenocarcinoma, que constituye del 15 al 25%. Otros tipos de carcinoma, como el carcinoma adenoescamoso, constituyen el restante del 3 al 5% de los casos. Estos, a su vez, son clasificados en queratinizados o no queratinizados. Los queratinizados pueden ser bien diferenciados o moderadamente diferenciados y están compuestos de grandes células tumorales. Los no queratinizados pueden ser de tipo de células grandes o células pequeñas. Típicamente surgen del endocérvix y pueden ser difíciles de detectar. El tipo de adenocarcinoma más frecuente encontrado en el cuello uterino es el adenocarcinoma mucinoso de tipo endocervical. Esos tipos de tumores pueden infiltrar de manera profunda hacia el estroma del cérvix y algunas veces con extensión parametrial. Consiste en un componente glandular maligno y un componente escamoso maligno, ocupando aproximadamente la tercera parte de los carcinomas cervicales con diferenciación glandular y es pobremente diferenciado. Las mujeres en etapas tempranas generalmente no presentan síntomas, ya que estos no comienzan hasta que una lesión preinvasora se torne en un cáncer invasor, el cual crece hacia los tejidos adyacentes, y cuando esto ocurre, los síntomas más comunes son
Sangrado vaginal anormal que puede ser poscoital, intermenstrual o posmenopáusico. Secreción vaginal inusual con un contenido seroso o sanguinolento y fétido. Dolor durante el coito vaginal y palpación de un tumor en el cérvix que podrá ser visto en especuloscopía simple. En etapas avanzadas, la paciente podrá presentar dolor pélvico, edema en extremidades inferiores, ganglios inguinales palpables, entre otros síntomas. La meta fundamental del escrutinio es prevenir la morbilidad y la mortalidad por cáncer cervical, y la prueba estándar es la citología cervicovaginal. La norma oficial mexicana señala que debe de realizarse entre los 25 y los 64 años de edad o bien al inicio de la vida sexual. Para aquellas mujeres en el grupo de edad entre los 21 y los 29 años que tengan 2 o más resultados de citología negativos consecutivos, se recomienda realizarse cada 3 años. Y una vez que se ha detectado mediante el escrutinio una lesión maligna temprana, las pacientes deben de ser evaluadas a través de una colposcopía, citología y toma de biopsia. Para una estadificación adecuada, la FIJO recomienda la realización de una biopsia confirmatoria de la lesión cervical, análisis de biometría hemática, prueba de función renal y hepática, examen pélvico bajo sedación, citoscopía y sigmoidoscopía. En la estadificación según la FIGO, en el estadio 1 se dice que el cáncer va a estar estrictamente confinado al cuello uterino. En el 1A, el cáncer invasor identificado solo será a través del microscopio. En el 1A1, la invasión al estroma no va a ser mayor de 3 milímetros de profundidad y no más de 7 milímetros de extensión superficial. En el 1A2, la invasión del estroma va a ser mayor de 3 milímetros, pero no más de 5 milímetros de profundidad. En el 1B, las lesiones van a ser clínicamente visibles confinadas al cérvix y va a haber lesiones preclínicas. En el 1B1, las lesiones clínicas no van a ser mayores de 4 centímetros y en el 1B2, las lesiones clínicas sí van a ser mayores de 4 centímetros. En el estadio 2 se extiende más allá del cuello uterino, pero no a la pared pélvica. El carcinoma va a involucrar la vagina, pero no el tercio inferior. En el 2A1 las lesiones clínicas no van a ser mayores de 4 centímetros y en el 2A2 las lesiones clínicas sí van a ser mayores de 4 centímetros. En el 2B va a haber involucramiento parametrial sin llegar a la pared pélvica. En el estadio 3 el carcinoma se va a extender hacia la pared pélvica o va a afectar al tercio inferior de la vagina o existe hidronefrosis o insuficiencia renal. En el 3A se extiende al tercio inferior de la vagina, en el 3B se extiende hasta la pared pélvica o provoca hidronefrosis o insuficiencia renal o todas ellas. En el estadio 4 el carcinoma invade la mucosa de la vejiga o el recto y o se puede extender más allá de la pelvis verdadera. En el 4A el carcinoma invade la mucosa de la vejiga o el recto y en el 4B hay diseminación a órganos a distancia. En la etapa clínica 1A1 se va a realizar una biopsia con cono con márgenes quirúrgicos negativos, preferiblemente de 3 milímetros. Si los márgenes son positivos, se realizará una nueva biopsia con cono o traquelectomía. En la etapa clínica 1A2 se debe de realizar histerectomía con disección ganglionar pélvica. En etapas tempranas, las pacientes que no son susceptibles de un abordaje quirúrgico pueden ser tratadas mediante radioterapia en la modalidad de braquiterapia. En las etapas clínicas 1B1 y 2A1, el tratamiento consiste en histerectomía radical más disección ganglional pélvica o radioterapia externa.
En las etapas clínicas 1B2 a 4A, el tratamiento sería radioterapia concomitante con quimioterapia. En etapas clínicas 4B, los pacientes con metástasis a distancia son tratados con quimioterapia. Estas pacientes con síntomas por actividad tumoral como dolor y sangrado son susceptibles de tratamiento con radioterapia o cirugía.